soy Braulio Güemes, estoy en el último semestre de Sociología y ya concluí la tesis y con base en la tesis participé en el concurso de carteles que organizó el Papime y obtuve el primer lugar. El reto realmente fue ponerlo gráficamente y tratar de hacerlo lo más ordenado posible y que sea comunicable, que se entienda, sobre todo para como un público no necesariamente experto, que serían como el resto de los compañeros. Y pues aprendí mucho también en el proceso sobre cómo economizar las palabras, economizar el espacio. Ana me ayudó también muchísimo en términos de cómo ordenarlo mejor y cómo los colores. Tenía la letra muy pequeña y me quería más grande, entonces aprendí muchísimo en ese proceso de diseñar un cartel y también de exponerlo. Creo que eso es algo interesante, exponerlo en poco tiempo y que sea conciso. Trabajar con la base de datos que utilicé en el cartel desde hace 2 años en una materia de sociología del trabajo. Entonces ya había estudiado muy bien esa base de datos, ya la había codificado muy bien y, o sea, ya la conocía. Y entonces lo que hice fue ir refinando cosas, ir refinando preguntas de investigación que me parecían interesantes y las estuve trabajando con mi asesor. Entonces, pues fue un proceso muy largo, ¿no? Fue el proceso tanto de elegir la base de datos hasta las preguntas, hasta la codificación, hasta ya el producto final. O sea, se desarrolló como en un periodo muy largo de tiempo, entonces pasaron muchas cosas en medio y fueron muchas decisiones, muchas como preguntas. Tenía muchas dudas con respecto a qué tipo de decisiones tomar, no sabía cómo, no sé, por ejemplo, cómo codificar la variable de educación, si hacerlo por años de escolaridad, por niveles de escolaridad, por quintiles, y al final lo que hice fue como una medida relativa de la educación que tiene que ver con la posición de la persona la posición de la persona con respecto a los años acumulados de escolaridad de su cohorte de nacimiento. Entonces está en una posición de acuerdo a su cohorte de nacimiento y más o menos opté por esa vía. Creo que una de las ventajas de la investigación cuantitativa es que tiene preguntas muy concretas, ¿no? Así como quiero saber el efecto en mi caso, el efecto mediador de la educación en la asociación de los orígenes étnicos y los destinos económicos, ¿no? Entonces en mi tesis lo que hago es ver ese efecto y otros efectos. Entonces como que para el cartel dije, bueno, en mi tesis veo 3 tipos de efectos, pero aquí solo me puedo concentrar en uno porque es un cartel, tiene que ser corto, entonces elegí uno de esos efectos de la tesis, ¿no? Y fue el que trabajé. Yo no soy muy buena haciendo gráficas en Stata, solo algunas, entonces como que combiné Stata con Excel y luego cambié algunas cosas en Photoshop, entonces un poco ahí hice una mezcla de mis habilidades, porque a mí me gusta mucho el diseño, entonces, o sea, me apasiona. Me gusta la fotografía, el cine, como que el diseño, y entonces creo que poder conciliar esas 2 partes de mí, como mi lado sociólogo, investigador o lo que sea, y como esta parte más, no sé si sea artística o, pues sí, como de diseño, mi gusto por el diseño. Entonces combinar esas 2 cosas creo que fue mi parte favorita, ¿no? Pero en Yucatán hay mucha desigualdad económica con base en tus orígenes étnicos, ¿no? Entonces si hablas una lengua indígena o si te adscribes como un indígena tienes menores probabilidades de estar en los deciles más favorecidos o mayores probabilidades de estar en los deciles económicos más desaventajados o con menos privilegio. Entonces lo que yo me quería preguntar es si esa desigualdad lo explicaba el nivel educativo. Pero hay otra teoría que es como que la que compite con la teoría liberal de la estratificación, que es la del racismo estructural, ¿no? Que dice, bueno, no, las sociedades modernas están fundadas sobre una base racista y a pesar de que sí haya expansión educativa, a pesar de que haya más oportunidades para las personas, bueno, en este caso para las personas indígenas o para las personas negras en Estados Unidos, persisten los efectos de la desigualdad por motivos de discriminación, por motivos que tienen que ver con la fundación racista de la sociedad, ¿no? Entonces yo quería saber, bueno, ¿es la educación o no lo que explica esta desigualdad, ¿no? Entonces lo que encuentro es que la educación sí es, o sea, el logro educativo sí es una variable que puede ser ecualizadora, o sea, es decir, que a mayores niveles educativos
las brechas entre indígenas y no indígenas se reducen, pero aún así siguen existiendo, ¿no? O sea, es decir, a mayor nivel educativo es más probable que no estés en el último decil de riqueza para todos los grupos sociales. Eso es verdad, pero cuando tú ves los últimos, hice quintiles, perdón, si tú ves los últimos quintiles de riqueza, incluso a un mismo nivel educativo, las personas indígenas tienen menos probabilidad de alcanzar ese quintil que las personas no indígenas, ¿no? Entonces, si tú hablas una lengua indígena y te adscribes como indígena, es más probable que no sea suficiente tener el mayor logro educativo. Después están las personas que se adscriben como indígena pero no hablan una lengua indígena. Ellos están en una probabilidad mayor que los que sí se adscriben como indígenas. Entonces es una estratificación basada primero en la lengua y después en la autoadscripción, y parece que al final el ser menos indígena es un predictor de estar en una mejor posición económica, ¿no? Hay muchas variables no observadas dentro del modelo, obviamente, que son, por ejemplo, la discriminación o la desigualdad horizontal, que es que dos personas pueden tener el mismo nivel educativo, dos personas pueden tener educación superior, pero asistirán a escuelas distintas, y obviamente estar en escuelas distintas implica distintos contactos, implica distintas calidad educativa, implica distintas cosas, y eso no lo puedo observar con los datos que tenía, que son, bueno, a pesar de que la educación sea un mediador importante, pues sigue habiendo brechas muy fuertes en términos de acceso a la educación, ¿no? Entonces, no solamente se trata de nivelar todos los niveles educativos, sino también garantizar el acceso a la educación para la mayoría de las personas, ¿no? Independientemente de su origen. O sea, siempre me ha interesado como que esas preguntas macro, que les dicen como macro sociales, y creo que la estadística es una herramienta muy potente para tratar de probar hipótesis sobre fenómenos que le ocurren a la población en general o a un número grande de personas. Entonces, en ese sentido, la estadística es fundamental, aunque creo que debe ser obviamente complementada con otros métodos, sobre todo para explicar mecanismos causales, ¿no? O sea, no creo que solo con la estadística podamos ver relaciones de causa y efecto o procesos. En el futuro me gustaría hacer análisis estadísticos de ese tipo para saber cómo son les llaman patrones de emparejamiento selectivo de las personas en Yucatán de acuerdo a su apellido. Y sí, y eso es como una forma de ver qué tan abierta o cerrada es la sociedad en términos étnicos también. Los jueces fueron muy atinados en sus comentarios y como también bastante amables, o sea, sin un ánimo de molestar ni nada, sino de que mejore el trabajo. Entonces eso me gustó mucho esta parte con los jueces. Normalmente con la tesis nada más te enfrentas bueno, obviamente a los sinodales y eso es todo, ¿no? Pero creo que esta es una buena oportunidad para practicar cómo comunicar tus resultados y para tener retroalimentación y esta sensación como de nervios, o sea, te da como experiencia para presentar otras cosas en el futuro.